decía Mari, pueden colocar en el chat de dónde vienen, si vienen de alguna organización, el país, u otro dato relevante que ustedes quisieran compartir con nosotras y con nosotros. Será un gusto. Como decía, bienvenidos a esta sesión informativa para el proceso de involucramiento de niños, niñas, adolescentes y juventudes en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Yo soy Marcela López y apoyo como oficial de incidencia para América Latina de Girls Not Pride. También está presente Rosario de Millennial Movement y Mari también, que es parte de la Corporación Norte Grande, que somos parte del grupo de planeamiento, del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, que ya también más adelante mis compañeras compartirán con ustedes de qué trata el espacio. Bienvenidos y bienvenidas y las dejo con ellas en este momento. Rosario, ¿estás ahí? Em, Bueno, Sí, ¿me escuchan? Disculpen. sí, sí. Dale, Rosy. Muchísimas gracias y bienvenidas nuevamente a todas, todos y todes. Gracias, Marce, por la presentación. Y ahora yo voy a encender mi cámara para que me puedan ver. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado el día de hoy. Esta sesión es informativa y no sé si podemos ahora pasar a la siguiente diapositiva. Genial. Primero, aquí es importante compartir un poco quiénes somos. Bueno, este proceso se realiza bajo el liderazgo del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes. Este es un grupo de representación dentro del Mecanismo Regional de Participación de Actores Sociales y Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, que se estableció en el 2019 en el Foro de Países para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, que se dio en la CEPAL, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Y nuestra misión es prácticamente integrar a todas las infancias, adolescencias y juventudes en el monitoreo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Nosotros desde el año 2021 empezamos a trabajar para poder incluirnos también dentro del proceso global de monitoreo de la Agenda 2030, y es que a partir del año 2021 nosotros como mecanismo regional tenemos la representación de América Latina y el Caribe en el mecanismo de niñez y juventud de los grupos principales, que se llama MGCY, y esto ha fortalecido un poco el trabajo que se realiza y también la oportunidad de poder llevar todo lo que se genere en territorios a nivel regional a Naciones Unidas a través de sus diferentes procesos, no solo desde las oficinas en Santiago de Chile o en Panamá, las oficinas regionales, sino también ya en el proceso global en Nueva York. Ahora, creo que pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Muchos de ustedes ya conocen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero algo que queremos siempre recalcar es que la Agenda 2030 no solo son los objetivos que ustedes ven que son muy coloridos, sino la Agenda 2030 es un marco global de acción que de alguna manera nos da una visión, unos objetivos, metas, indicadores de cómo nosotros queremos alcanzar el desarrollo sostenible, y la meta de este marco de acción es el 2030, el año 2030. ¿Sí? Este no es una campaña de ONU que de repente es como que una campaña para hacer difusión, ¿no? Sí, se han generado campañas alrededor de esto, pero la Agenda 2030, de hecho, fue adoptada por los gobiernos como un marco referencial que guía las políticas públicas de los países,
cuenta con 17 objetivos, 164 metas y más de 300 indicadores, ¿no? Entonces, el llamado de acción para lograr que se avance en las políticas, en las acciones de territorio para lograr estos 17 objetivos, no solo está en los gobiernos, sino también hay un llamado para que las infancias, las adolescencias y las juventudes nos sumemos desde nuestros territorios para alcanzar esto. Pasamos a la siguiente. Algo importante de mencionar es que cada año el monitoreo de la Agenda 2030 tiene objetivos que prioriza para la revisión. Esto no quiere decir que los otros objetivos que no están, que no ven aquí en la pantalla, no importan, no, sí importan, pero lo que sucede es que cada año hay una rotación. Entonces, cada año se tiene un set de estos objetivos. Este año, el 2024, tenemos 5 objetivos que se están priorizando para la revisión. ¿Esto qué significa? Que los gobiernos en el foro que es global, en el foro político que se da en el mes de julio en Nueva York, se van a enfocar también no solo en las revisiones de cómo está la Agenda 2030 en sus países, sino en revisiones especiales temáticas sobre los objetivos que ven en pantalla, que es el ODS 1, fin de la pobreza, ODS 2, hambre cero, ODS 13, acción por el clima, ODS 16, justicia, instituciones sólidas y ODS 17, alianzas. Solo para mencionar aquí que esto no significa que este año no tengamos que trabajar por los otros objetivos. Sí, sí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir monitoreándolos, solo que para el proceso en Nueva York y al menos para los procesos de consulta, estamos tomando solo este set de objetivos. Pasamos a la siguiente. Aquí hay un cronograma sobre cómo vamos a realizar las actividades y de hecho es importante que recuerden que esta sesión está siendo grabada. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener acceso a esa información nuevamente y queremos también que nos ayuden a difundirla en sus redes para que muchas más personas conozcan sobre este proceso. Pero aquí les dejamos esto. Es importante mencionar que eh, dentro del cronograma tenemos el lanzamiento de la convocatoria, que es que ya se dio la semana pasada. Luego tenemos esta sesión de presentación, que es el 16, perdón, ahí por el typo en la fecha. Luego tenemos algunos webinars o sesiones virtuales de construcción de capacidades, que es prácticamente capacitaciones sobre los ODS bajo revisión para que ustedes puedan conocerlos mejor y puedan entender y conocer cuál es el contexto regional y cuando lleven o ustedes lideren las consultas en territorio, pues tengan mayor conocimiento de qué está pasando en nuestra región. Tenemos los diálogos locales que se van a dar y una encuesta virtual, que esto se da hasta el mes de marzo. Vamos a tener una explicación de qué es esto más adelante con nuestra compañera María. Y también tenemos una sesión regional, una consulta virtual, que también va a ser en el mes de marzo. Esto va a ser por Zoom. Tenemos también el foro de niñas, niños, adolescentes y juventudes, que Agenda 2030, que va a ser el 14 y 15 de abril en Santiago de Chile. Este va a ser en persona. Tenemos también nuestra participación en el foro de países. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta el foro de niñas y niños es el proceso de construcción de nuestras recomendaciones y luego ya vamos a posicionar todas estas recomendaciones con tomadores de decisión. Y parte de ese proceso ya va desde el punto 7, que es el Foro de Países de América Latina y el Caribe, que va a ser también en la CEPAL este año en el mes de abril. También podemos llevar esto al Foro de Juventudes del Cónsul Económico y Social de Naciones Unidas. Esto también va a ser en abril en la ciudad de Nueva York. Y como les comentábamos, desde el grupo de niñas y niños tenemos representación en el mecanismo global de niñez y juventud para el monitoreo de Agenda 2030. Entonces escalamos todo lo que hacemos a nivel regional en este otro espacio. Y luego pues llegamos al punto 9, que es el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en el mes de julio, que es la reunión global de todos los estados miembros de Naciones Unidas, donde presentan avances de implementación de la agenda. Y también hay países que hacen, presentan un informe voluntario
y se realizan estas revisiones temáticas de la agenda. Entonces, pasamos a la siguiente. Y aquí algo que es importante es que nosotros tenemos algunas perspectivas, ¿no? Y algunas preguntas que incluimos en una guía para hacer estas consultas. Y estas preguntas son las siguientes. Son 6 preguntas. De hecho, la última es opcional. Y la idea es que podamos recoger esta información desde diferentes fuentes. Ustedes llenando la encuesta, pero también desarrollando diálogos locales y demás. Estas preguntas son las siguientes, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de los avances y retrocesos en su país, en su comunidad, del avance de la agenda, bueno, perdón, cuáles han sido los avances y retrocesos en su contexto respecto a los ODS? ¿No? Eso está muy relacionado a la realidad que ustedes viven y cómo la perciben. También, desde su perspectiva, cuáles son los principales retos y desafíos que están enfrentando en su comunidad, en su país, para poder avanzar en estos ODS. Luego, cómo como niñas, niños, adolescentes y juventudes generamos recomendaciones. ¿Qué recomendaciones haríamos para avanzar en estos ODS bajo revisión a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local? También cómo consideramos que los estados, la cooperación, el sector privado y otros actores involucren o deben involucrar a los niños, niñas, adolescentes y juventudes para promover el avance de los ODS. Y también cuáles son las contribuciones que ustedes vienen realizando, que han visto que otras niños, niñas, adolescentes y juventudes realizan en el marco de la Agenda 2030. Y específicamente sobre los ODS bajo revisión. Luego también hay una pregunta opcional que siempre está abierta en caso de que ustedes tengan como una buena práctica y una política pública, un programa de estado de su municipio que esté apoyando al avance de estos ODS en su comunidad. Entonces, eso es opcional, pero es importante mencionar que estas preguntas son las que ustedes van a encontrar en las diferentes encuestas, actividades que vamos a realizar, pero también son las que ustedes deben facilitar en las actividades, en los diálogos que ustedes pueden liderar en su comunidad y tienen que estar enfocadas en los ODS bajo revisión que mencionamos. Con eso, yo termino hasta aquí esta primera parte y le paso la posta a María Zubkowska. María Zubkowska es parte de la organización Corporación Norte Grande, que está ahora representando al grupo de niñas y niños como organización punto focal global del grupo de niñas y niños. Y pues bueno, desde Millennials Movement les agradecemos por esta oportunidad y nos vemos en el segmento de las preguntas y respuestas. Gracias. Hola a todos, todas y todas. Gracias, Rosy, por esta rica presentación. Gracias, Marce, igual por estar ahí presentándonos. Bueno, como se mencionó, soy María Zujkowska, parte de Corporación Norte Grande. Voy a avanzar ahora con algunas de las informaciones sobre el proceso. Yo sé que es mucho material y quizás algunas de las cosas son bastante confusas a este punto, pero creo que trabajando en conjunto podemos ir resolviendo algunas de las dudas. En todo caso, está abierta la opción del chat. Si tienen algunas consultas, la pueden ir dejando en el chat y vamos a ir respondiendo al final de la sesión. Bueno, ahí como mencionó Rosy, voy a presentar un poco lo que queda de nuestro proceso. Como vieron en cronograma, vamos a ir trabajando sobre un documento de posicionamiento a partir de todos esos insumos que ustedes van a ir construyendo desde las consultas virtuales, desde los diálogos locales, desde su participación en distintos espacios, ¿no? Y este posicionamiento, también como ya se mencionó, va a ser crucial para la construcción del documento, cuál se va a presentar no solamente en los espacios de incidencia, sino a los Estados miembros. En este caso, una de las consultas que uno más que todo puede realizar a partir del espacio de su casa o donde sea, es una encuesta virtual que básicamente es un formulario de Google
que estará abierto hasta 17 de marzo. Está enfocado en los ODS bajo revisión, como se mencionó el 1, 2, 13, 16 y 17. Pueden ir dejando sus respuestas entre el mes de febrero y marzo. La encuesta está disponible en español, portugués y inglés. Si tienen dentro de sus redes las juventudes hasta 35 que viven en países que quizás no hablan español, ahí igual hay posibilidad de participar. Y obviamente sus respuestas suban al proceso de elaboración de las recomendaciones. Uno puede responder de acuerdo con su posicionamiento por cada ODS, si quiere, o por 1, o por 2, o por 4, como ustedes quieran. Hay varias opciones cuando acceden al formulario y voy a estar dejando los links al formulario en el chat más adelante. Pero pueden ir participando de su forma, de cuando quieran en realidad, ¿no? Después tenemos una actividad o una serie de actividades que se llaman diálogos locales. Ahora, los diálogos locales para nosotros son súper importantes porque sabemos que ustedes desde los territorios están desarrollando varias actividades y ven algunas de las situaciones que tienen mucho que ver con los ODS bajo revisión, ¿no? Entonces, la idea de los diálogos locales es que ustedes se junten con sus comunidades, entre las juventudes, entre sus organizaciones, como quieran, y pueden ir dialogando esas preguntas que presentó Rosario dentro de su ámbito, ¿no? Tenemos un guía de desarrollo de diálogos locales y también estaremos compartiendo eso en el chat, pero básicamente también todo tiene que ver con los ODS bajo revisión y más que todo tiene que ver con los grupos en territorio. Entonces ya no es un formulario de Google, sino convocar a un grupito para que converse, para que comparte, pero también para que en conjunto puedan presentar unas propuestas, dudas, desafíos, avances, retrocesos desde los territorios. Y ahí pueden ir sacándose fotos, pueden ir compartiendo las situaciones, ejemplos, etcétera, desde los territorios como quieran. Por nuestra parte, la parte del grupo de planeamiento, tenemos 2 capacitaciones, también vinculadas no solamente con la encuesta virtual, sino también con los diálogos locales. Esas capacitaciones, en este caso tendremos capacitación número 1, el día 19 de febrero, que ya es el día lunes, del ODS 2 de Hambre Cero y ODS 13 de Acción por el Clima. Eso tiene que ver con un espacio donde experto joven y experto adulto les está presentando su experiencia de su trabajo relacionado con el ODS bajo revisión. Entonces, en este caso, esos 2, pero el día 4 de marzo, el ODS 1 y 16. Entonces tenemos varios invitados para que puedan conversar o presentarles, mejor dicho, sus experiencias y a partir de eso nutrir un poco esa conversación. Igual darles un poco más de perspectiva porque quizás algunas de las juventudes que están aquí presentes, su trabajo está más enfocado en otro ODS. Por ejemplo, puede ser una persona que está súper enfocada en el ODS 2 de Hambre Cero, pero quizás no tiene tanto conocimiento sobre el ODS 16. Entonces esas capacitaciones dan la posibilidad de profundizar su conocimiento sobre ese ODS bajo revisión y a partir de eso igual dar algunas ideas de qué tipo de respuestas podrían igual nutrir la conversa sobre este proceso, ¿no? Y obviamente el proceso forma parte del proceso preparatorio para actividades en el territorio, pero también, como mencioné antes, cuando me referí a los expertos adultos, son especialistas de las Naciones Unidas, expertos juveniles igual vienen de sus territorios y tienen trabajo relacionado con los ODS. De nuevo, la siguiente
actividad que tenemos planificada es la consulta virtual. La consulta virtual es algo distinto a la encuesta virtual porque será una sesión de Zoom donde vamos a hacer una serie de consultas sobre los ODS bajo revisión y eso será un pasito antes del foro en persona en Santiago de Chile, ¿no? Entonces ya tendremos contribuciones desde las mesas de diálogos locales, ya tendremos sistematizada data de las encuestas virtuales. Entonces, a partir de eso, será seguir nutriendo la conversa, seguir nutriendo nuestro posicionamiento, pero ya a partir de datos que ya estarán, ¿no? Eso todavía no tenemos una fecha definitiva, pero el plan es realizarlo al fines de marzo para justamente tener todos sus resultados bastante organizados, bastante sistematizados y será un espacio de encuentro entre nosotros que vamos a participar en todas las etapas del proceso de involucramiento. Y finalmente, el Foro de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes, ese se realizará en Santiago de Chile entre días 14 y 15, el día 15 en la CEPAL, el día 14 todavía para confirmar. Y como pueden ver, esa es la foto oficial que hemos sacado el año pasado, que era un gran hito porque era el primer encuentro desde muchos años, desde años post pandemia, podemos decir, donde se realizó el foro en persona. Este año pasado contamos con la FAO, quien nos prestó su sede para organizar esta jornada muy rica de conversaciones, de diálogos intergeneracionales, de ir nutriendo nuestro posicionamiento. Y era justamente un día antes de que empezaban las actividades del Foro de Países sobre el Desarrollo Sostenible, foro regional, como lo suelen llamar. En este caso era el evento paralelo. Este año somos la actividad, el Foro de Juventudes es la actividad oficial del Foro de Desarrollo Sostenible. Entonces ya es un gran paso para nosotros y estaríamos súper felices de poder recibirles, ver cómo pueden participar, pero como estoy diciendo, es como última actividad donde podemos juntarnos e incidir y todavía ir nutriendo a nuestro posicionamiento, pero lo más importante es que participen a través de los diálogos locales de sus territorios y a través de la encuesta virtual para que podamos tener los resultados ya a mano en momentos de esta incidencia cuando ya estaremos en persona en Santiago de Chile, ¿no? Y bueno, eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Esta sesión se quedará grabada. Se desarrolló en español, pero al momento de subirla a la plataforma de YouTube, vamos a asegurarnos de tener los subtítulos en inglés y en portugués. Como ustedes saben, muchas veces lo de idioma puede ser un desafío, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para que no sea tan pesado para todos nosotros. Y nada, voy a aquí revisar el chat. Veo que Marcela nos ayudó con el link de consulta virtual, con el link de diálogos locales. Muchísimas gracias. No veo ninguna consulta por ahora en el chat, pero si quieren pueden levantar la mano si tienen alguna consulta o quieren intervenir con algún comentario. Ahí estoy viendo, revisando. También tenemos un formulario de preregistro de los diálogos locales que ahora mismo voy a pegar en el chat para que si tienen si les gustaría participar o organizar el diálogo local, ahí podrán preregistrar su participación. Hay una manito de Jimena. Hola, buenos días. Hola. Tengo una duda acerca de los diálogos. Entendí que tenemos que formar grupos para las sesiones. Mi duda es cómo se van a formar estos grupos, o sea, ¿se van a formar durante las sesiones o previamente?
Muchas gracias, Jimena. Muy buena pregunta. Esos grupos, ¿ustedes forman con sus comunidades o dentro de su universidad o escuela o donde ustedes tienen como espacios de incidencia y son pre-actividades al fines de marzo o abril? O sea, literalmente pueden ir realizando los diálogos locales ya desde la semana pasada cuando lanzamos el proceso hasta fines de marzo, si no me equivoco. El 17 de marzo creo que igual es la fecha límite de realizar los diálogos locales, pero más que todo es a su manera de poder convocar al grupito para juntarse, ¿no? Entonces como que no necesariamente tiene que ser relacionado con la consulta virtual o el foro presencial, sino lo pueden hacer a la medida que pueden juntarse en sus grupitos, en sus territorios y realizar a los diálogos locales. No sé si eso respondió a tu pregunta, Jimena. Sí, sí le respondió, pero tengo otra pregunta. Sí, sí, adelante. También en la guía que habían subido, había visto que ahí mismo tienen como las preguntas y algunas consideraciones. Pero mi pregunta es si ya una vez que hemos como recabado toda la información y tenemos como el documento finalizado, ¿en dónde se presentaría? Ujú. Perfecto, muchas gracias. Creo que en el documento de guía oficial de diálogos locales, en la parte final, no le podría decir el número de slide porque realmente no me acuerdo, pero hay un link donde se aprieta que dice, aquí reporta tus resultados de la sesión. Y es un link de reporte que igual está disponible en 3 idiomas y está justamente es un formulario de Google donde ustedes pueden ir cargando la información, tanto de las respuestas como de las listas de participación o de las fotos de la sesión. Todo lo que ustedes hicieron en la sesión de diálogo local, lo pueden ir cargando ahí. Y después nosotros lo tomamos, nos encargamos de ahí. Eso. Y claro, Nicole nos ayudó con el link, así que muchas gracias. Veo 3 manos levantadas. Voy a tomar la... Ya, gracias, Jimena. Voy a tomar la pregunta de Nicolás y paso la palabra a Rosy, que creo que igual tiene mano levantada. Hola, gracias María. Sabes, mi consulta radicaba en que respecto a los diálogos. Entonces, si una organización decide organizar un diálogo, por ejemplo, del ODS 2, ¿ustedes van a agrupar a otras organizaciones que estén interesadas en organizar un diálogo ODS 2 o van a haber más de un diálogo para este ODS por el número de organizaciones interesadas? Entonces, esa es una duda. Y la otra es que, ok, una organización se organiza un diálogo de nuevo para el ODS 2, ustedes como grupos convocantes pueden difundir la realización de ese diálogo si es que va a ser, por ejemplo, a través de plataformas Zoom, digamos, para aumentar la convocatoria y la presencia de jóvenes en este diálogo. Sí, gracias, Nicolás, por la pregunta. Si se trata de los diálogos locales, más que todo, la idea es que, claramente, primero que todo, qué bueno que mencionas la virtualidad, porque igual es una opción para organizar el diálogo local. El diálogo no tiene que ser estrictamente en persona, ¿no? Si es así, genial. Si no, igual, genial que se junten virtual, ¿no? Pero la idea es que desde nuestras organizaciones, por ejemplo, si mi organización va a construir un diálogo local, yo convoco a las otras organizaciones, porque pueden existir mucho más diálogos de ODS 2, por ejemplo. Si mi organización está enfocada en ODS 2, genial, realiza el diálogo local enfocado en ODS 2, pero a lo mejor organización de Rosy o la tuya también quiere realizar un diálogo local del ODS 2. Igual es aplicable, no excluye uno a otro. Se pueden realizar muchísimos diálogos sobre varios ODS. Y de hecho,
pueden hasta ir mezclando los enfoques, ¿no? Pueden, si su organización sí trabaja con ODS2, pero a lo mejor las personas que van a participar en su diálogo local igual ven alguna relevancia en otro ODS, pueden ir respondiendo a esas consultas durante su diálogo local, ¿no? Y si se trata de la difusión, nosotros difundimos más que todo el proceso grande para que llegue a la máxima cantidad de personas que puedan, para justamente esas personas puedan tomar la información y difundirla entre sus redes. Pero obviamente nosotros siempre estamos fomentando la posibilidad de que entre sus redes o entre las personas que se conecten también puedan ayudar a través de difundir, a través de redes sociales, etcétera. Entonces, siempre hay esa opción de, no sé, tener un flyer. De hecho, es otra cosa que se me olvidó. Hay unos gráficos o una carpeta de materiales gráficos y también hay como una especie de póster o flyer para los diálogos locales donde ustedes pueden rellenar un Canva con nombre de su organización y, por ejemplo, la fecha de su diálogo local y obviamente ir difundiendo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a usar este Canva, van a tener el flyer, lo van a difundir a través de redes sociales, eso no excluye la opción de poder reenviarlo a través de Insta o a través de otra red social, porque todos nosotros estamos más que todo relacionados con el mundo de redes sociales, ¿no? Entonces, hay una opción de difundir siempre entre nuestras redes, pero más que todo dentro de las organizaciones, más que el mecanismo en general, porque nosotros nos encargamos de difundir el proceso general, ¿no? Voy a, avísame Nico si te respondí la pregunta, pero voy a pasar ahora a la manito de Rosy y después Raquel. Gracias, Mari. Sí, algo que creo que es importante en esta parte y también para la pregunta anterior es que en la guía ustedes van a ver estos 5 DS y yo entiendo que a lo mejor sus organizaciones em, trabajan otros ODS, ¿no? Imagínense que trabajan ustedes el tema, qué sé yo, de defensa de los derechos de las juventudes y niñeces o infancias indígenas, o están trabajando el tema, por ejemplo, de género, ¿no? Y esos temas o esos ODS relacionados no están bajo prioridad. La idea es que si ustedes realizan, o sea, no se desanimen y digan, ah, no, no están tocando el tema que yo trabajo, entonces no lo vamos a hacer, sino que a lo mejor desarrollen los diálogos con los ODS que ustedes consideren, puede ser uno, pueden ser los 4, y ahí sea como el enfoque, ¿no? Desde los grupos, por ejemplo, de niñeces, adolescencias indígenas, ¿no? O desde una perspectiva de género, por ejemplo, cómo trabajamos el tema de paz, justicia e instituciones sólidas, o cómo trabajamos el tema de hambre cero desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante que lo deben tener en consideración. Y lo otro sobre los diferentes diálogos, como mencionó Mari, la idea es que hayan la mayor parte de diálogos en la región que se puedan dar, porque nosotros entendemos que incluso nuestras organizaciones u otras organizaciones y redes no necesariamente como que llegan a todos los lugares, ¿no? Sería, o sea, no podríamos decir, tal organización llega a todos los países de la región y representa a todos los grupos, creo que no. Y la idea es que mientras más diálogos hayan, mientras más jóvenes de territorio se sumen, es mejor. No existe diálogo pequeño ni diálogo como que muy grande. Todas son contribuciones importantes. Si ustedes quieren realizarlas con la gente de su barrio, de su universidad, de su territorio, pueden hacerlo. Si de repente no tienen la logística para hacerlo en presencial y quieren hacerlo virtual, también pueden hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a apoyar y vamos a considerar todas estas recomendaciones como súper válidas, porque creo que eso es lo más importante. Y a lo mejor, como grupo, a veces si ustedes etiquetan a las organizaciones, las mismas organizaciones del grupo de niñas y niños, a veces apoyamos en difundir en nuestras historias y cosas así. Entonces, de ahí como que se puede hacer ello, ¿no? Pero solo eso. Gracias. Gracias, Rosy. Ahora paso la palabra a Raquel.
Hola, ¿qué tal, compas? Yo tenía una pregunta, bueno, casi como lo que respondió Rosy, era, por ejemplo, si podía abordar todos los ODS que están ahí, pero de una manera transversal, porque al final todos están interconectados de alguna manera en temas de niños, niñas y adolescentes, ¿no? En mi caso también vemos mujeres, en tanto mujeres estudiantes, en todos los aspectos. Entonces quería ver si podía transversalizar, si bien podía evaluarlos por separado, pero también transversalizar los ODS para también obtener como que resultados más efectivos, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta. Ahí, Mari, yo solo diría algo que es importante, que el ODS 17, que es de alianzas, instituciones sólidas, ¿no? Como, también como los actores sociales, incluidos nosotros, nos sumamos a este proceso de juventud. No nosotros, sino, o sea, digo, las infancias, la y juventudes se suman. El ODS 17 sí es transversal, em, pero hay un tema que sí, para el tema del reporte, sí te va a pedir que pongas las recomendaciones por ODS, y nosotros también elaboramos recomendaciones por ODS. Entonces, sí le puedes dar el enfoque de, por ejemplo, como les decía, de género, interculturalidad, ¿no? Disidencias, etcétera. Pero el tema es que puedas mantener la temática principal, que es el ODS prioritario, porque luego nosotros cuando hacemos ya la declaración, ya sea de recomendaciones que sale del proceso regional, es por ODS y todo eso se envía a Naciones Unidas. Ujú. Gracias, Rosy. Yo creo que si Raquel no puede confirmar si eso respondió a su consulta, pero yo por mi parte no tengo nada más que añadir ahí en esta respuesta. Solo reiterar, y creo que ya se ha dicho muchas veces en esta sesión, pero es súper importante para que nos quede como un hito para todos nosotros que claramente estamos interesados en este proceso, si ya estamos aquí, que es importante tener la visión desde los territorios, porque sin los territorios no existe un pronunciamiento de juventudes que tenga realmente todas las partes involucradas, ¿no? Y los diálogos locales son justamente una opción para las juventudes de poder articularse desde los territorios de una forma que dé en realidad una fuerza más allá de todo lo que estamos haciendo de la forma personal en la encuesta virtual, ¿no? Porque lo que nosotros hemos visto en muchas sesiones, en este caso virtuales que se están desarrollando, que muchas veces salen unas respuestas de juventudes que realmente son interesantes y a lo mejor no se ven de la forma individual, ¿no? Entonces es importante y ustedes igual ojalá podrán aprovechar esos espacios de diálogo para aprender igual un poco más de sus compas ahí que están compartiendo en el territorio. Eso, no veo más mañitos, veo una de Rosy, pero me imagino que es anterior. No, yo Em, solo, Mari, para solo mencionar que en estas consultas es importante que como un 60-70% del tiempo de estos espacios sea para escuchar a las personas, ¿no? La idea no es organizar paneles de expertos que nos digan qué es lo que está pasando, ¿no? Para eso nosotros estamos generando estas capacitaciones virtuales con expertos. La idea es que en estas sesiones la gente que ustedes convoquen sean los que tengan la oportunidad de hablar y de responder a las preguntas que les mostramos en las diapositivas y que están en la guía. Esa es la esencia o la naturaleza del proceso. Entonces, no es un tema de voy a organizar un panel en la universidad con expertos, con el decano y todos hablando y los jóvenes solo escuchando. No, este es un espacio a la inversa, ¿no? 60-70% de personas hablando y dando sus opiniones. Esa es la esencia de este proceso. Ujú. Súper, yo creo que esas palabras podría tomar como palabras de cierre porque realmente es exactamente lo que creo que nos convoca el día de hoy igual para dar ese espacio para juventudes de participar de forma activa.
para que puedan conversar sobre lo que ven en los territorios, sobre lo que sienten y ahí ir reportando, ¿no? Eso necesitamos. Eso, chiques. No veo más manitos, no veo más preguntas en el chat. La sesión quedará grabada, se subirá en YouTube, va a compartirse con ustedes. Y para los que se inscribieron para las actividades que siguen, que serán las capacitaciones y será la consulta virtual, y obviamente después vamos a tener otro formulario más adelante sobre el foro en persona en Santiago de Chile. Todo eso se les va a difundir, van a recibir unos correitos para estar a tanto de lo que está pasando y nada, les deseo una buena jornada, un buen fin de semana, motívense y muchas gracias por estar aquí. Cualquier consulta quedamos pendientes en el chat, nos pueden escribir, perdón, en el correo, nos pueden escribir cualquier momento y trataremos de responder a la medida que nos llega. Así que gracias y cuídense. Bye. Gracias. Muchas Gracias, gracias. chicas. Gracias por sumarse. Ahí nos dice Wendy, ¿dónde encontramos la grabación? Wendy, la vamos a subir, la vamos a enviar por correo a todas las personas que se registraron y las diferentes organizaciones del grupo las vamos a colgar en el YouTube para que la puedan revisar en las diferentes redes. Ujú. Chao, chicas, Muchas saludos. gracias. Gracias por todo el trabajo. Gracias, chicas, nos vemos. Adiós.